Buenas tardes, buenos días, dependiendo en qué parte del mundo estén. Estamos esperando, vamos a darnos ahora unos 2 o 3 minutos para que puedan entrar las personas. Ya estamos ya creciendo la lista. Vamos a esperar Sergio y Daniel, vamos a esperar 2 minutos para que podamos seguir, porque nos siguen entrando gente para la presentación. Bueno, buenas tardes para todos. Mientras tanto, Daniel, muchas gracias. Gastón está por ingresar. Victoria, Eddie, un placer, como siempre, compartir este webinar que vamos a dar el día de hoy. En el cual vamos a hablar un poquito cada uno en su sector. Daniel hablará de las estructuraciones, hablará de cómo el tema impositivo y un poco lo que realiza él como compañía que hace los cierres y todo el acompañamiento que puede hacer para un inversionista extranjero. Gastón Schneider de Q Capital estará hablando un poco de todas las posibilidades que hay para obtener financiación e hipotecas para un extranjero. Eduardo San Román es el host today, hoy es el que va a estar presentando todo y un poco acompañando todo este proceso. Y Victoria estará después al final de cada disertante, al final de los 3 disertantes, un poco transmitiendo las preguntas que fueron haciendo durante la disertación de cada uno. Así que no sé, Eddie, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a esperar un minutico más, 30 segundos más, vamos a darle. Tenemos ya un grupo bastante grande aquí oyéndonos, pero vamos a esperar un poquito más. Claro, si querés aprovechar para decir un poco quiénes somos. Déjame presentarme. Yo soy Eduardo San Román, soy el founder y el dueño de First Service Realty y el compañero y el partner de Sergio Chanteiro. Y junto a nosotros trabajamos en la parte de bienes raíces y de inversiones aquí en los Estados Unidos. Y nosotros hacemos estos encuentros para que ustedes puedan aprender y entender un poco más, trayendo especialistas como Daniel Serva y Gastón Schneider aquí al grupo de nosotros. Quiero darle un saludo especial al grupo internacional de nosotros, que hemos empezado hace poco, hace ya unos meses, pero están aquí oyendo la conversación y quiero felicitarlos por estar aquí con nosotros también. Tenemos un grupo grande de gente de todos los países, están representados aquí, y lo que vamos a hacer hoy es básicamente cada uno de nuestros aspectos va a hablar de su aspecto. De un abogado tenemos un contador y tenemos el hombre de las ventas, a Sergio, el hombre que conoce todos los bienes raíces y todos los edificios y todo lo que hay que ver con bienes raíces aquí en los Estados Unidos. Y cada uno va a hablar de sus especialidades. Victoria Chanteiro va a estar también contestando preguntas y colectando preguntas. En Zoom tienen un lugar donde pueden hacer preguntas durante la charla. Y pueden poner ahí la pregunta y cualquier cosa, si ella ve algo, ella puede hablar y explicarnos cualquier pregunta que usted tenga. Buenas tardes, Miguel. También tenemos un chat que pueden estar haciendo cualquier tipo de comentario. Miguel Monocado, le doy las gracias por estar aquí con nosotros hoy. Así que yo creo, Sergio, te lo doy a ti, se lo podemos dar a Daniel o yo te lo voy a dar a... Bueno, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Sergio Chanteiro y vamos a dar comienzo con este webinar muy interesante. Les pido que escuchen todos los disertantes porque cada uno tiene un granito de arena para aportar a la mejor forma de invertir en Estados Unidos. Así que, Daniel, es un placer. Compartimos muchas charlas durante las semanas y de hace muchos años, pero es un placer tenerte nuevamente con nosotros para que puedas explicar un poquito los pasos que debe dar un extranjero para invertir en Estados Unidos. Y bueno, como siempre, un gusto escucharte. Bueno, muchas gracias Sergio, Eduardo y Victoria por invitarme a participar de este webinar. Mi nombre es Daniel Server. Para aquellos que no me conocen, soy abogado aquí en Estados Unidos, ejerciendo desde el año 94. Tengo oficinas en Aventura y también una oficina satélite en Buenos Aires, en Argentina. Y nuestra especialidad dentro del tema de la abogacía es la representación de inversores extranjeros que invierten en Estados Unidos. Y la gran mayoría de ellos son personas que invierten en el tema de real estate o bienes raíces. Entonces, dado que en Estados Unidos
no existen, por lo menos en el estado de la Florida, no existen los escribanos o los notarios que hacen escrituras. Los abogados que nos especializamos en el rubro de real estate cumplimos algunas de esas funciones que cumplen generalmente un escribano o un notario público. Pero dado que nosotros también representamos a clientes extranjeros, no solamente los representamos en la revisación de los contratos, en las escrituras, los estudios de título y demás, pero también los asesoramos con respecto a cómo hacer la compra, cómo estructurarse para hacer la compra. Y de eso es lo que les voy a hablar hoy. Generalmente cuando tenemos una charla con Sergio y sus clientes y con Victoria, también es una charla de 45 minutos a 1 hora, pero Sergio me pidió que hable en 15 minutos. Así que voy a hacer lo mejor posible para tratar de cubrir lo máximo posible, pero sí les quiero volver a recordar de que pueden mandar preguntas al chat, inclusive después de que las tres personas que hagamos la presentación, o las presentaciones, va a haber un momento para poder contestar alguna de esas preguntas, y si no alcanza el tiempo, siempre están invitados a contactarse conmigo, y las consultas que hagamos que surjan de este seminario serían gratuitas, no tendrá un costo para ustedes. Entonces vamos a empezar. Primeramente, ¿por qué comprar con estructuras? ¿Por qué un inversor no compra a nombre personal? La verdad es que no hay ningún impedimento legal por el cual una persona extranjera no pueda comprar propiedades en nombre personal. Simplemente las estructuras que nosotros recomendamos pasan más por un tema impositivo más que por un tema legal, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los impuestos o los posibles impuestos que pueden llegar a afectar a un inversor extranjero que invierte en propiedades, en bienes raíces en Estados Unidos? Yo los divido en 4. El impuesto de herencia, impuesto a las ganancias, impuesto de dividendos y retenciones que existen en el momento de la venta de la propiedad. Siempre me gusta a mí empezar hablando por el tema del impuesto a la herencia, no porque sea el impuesto con el cual más tenemos que tratar, porque únicamente aplica en el caso del fallecimiento de una persona, pero dado que es un impuesto bastante agresivo, yo lo llamo leonino o injusto, y es alto, empezamos por ahí. Y de vuelta, esto no es para asustarlos porque todas estas cosas tienen soluciones, simplemente para explicarle el por qué se recomiendan estructuras para hacer las inversiones inmobiliarias. Entonces, el impuesto de herencia. Los extranjeros que invierten en Estados Unidos están sujetos a un impuesto de herencia, pero no es sobre todo el patrimonio que tienen en Estados Unidos. Por ejemplo, personas extranjeras que tienen cuentas en bancos en Estados Unidos en nombre personal, no importa el monto que tengan en esas cuentas, mientras que lo que tengan es cash en esos bancos, eso no está sujeto al impuesto de herencia. Pero, por ejemplo, si esas mismas personas extranjeras tienen cuentas en bancos con inversiones financieras como acciones o bonos americanos, eso sí está sujeto al impuesto de herencia, al igual que lo están las inversiones inmobiliarias. ¿Cómo se calcula el impuesto de herencia para una persona extranjera? Se toma el valor del patrimonio que está sujeto al impuesto de herencia a la fecha del fallecimiento, se descuentan deudas que existen sobre ese patrimonio a la fecha del fallecimiento y se llega a un valor neto. Sobre ese valor neto, los primeros $60.000 están exentos y no pagan impuesto de herencia. Pero todo lo que exceda de ese $60.000 inicial sí está sujeto al impuesto de herencia, que es alrededor y promedia alrededor del 40%. Y es alto, 40%, porque estamos hablando del 40% de la apreciación del inmueble y el 40% de la ganancia sobre el valor, que exceda los $60.000. Históricamente, las personas extranjeras compraban propiedades con compañías offshore, que eran compañías no americanas, generalmente de algún paraíso fiscal, y hace años atrás esas sociedades no estaban muy reguladas. Antes tenían permitido tener acciones al portador o en blanco, y entonces los inversores extranjeros compraban con esas sociedades para evitar el impuesto de herencia. Las compañías offshore en Estados Unidos son legales. Y eso es importante decir, porque obviamente como abogado yo no puedo recomendar a un cliente algo que es ilegal dentro de los Estados Unidos. Pero sí reconozco que en el resto del mundo
las compañías offshore tienen un estigma negativo, están mal vistas, y en algunos países inclusive son ilegales. Pero en Estados Unidos son legales, y el gobierno americano reconoce que los extranjeros pueden, y en algunos casos deben, utilizar compañías offshore para, dentro de sus estructuras, para legalmente evitar el impuesto de herencia. Y entonces, ¿por qué le da el gobierno americano a un extranjero la posibilidad de evitar el impuesto de herencia con una compañía offshore? Al gobierno americano le conviene que los extranjeros inviertan en Estados Unidos. ¿Por qué? Y porque traen su patrimonio acá y tarde o temprano algún impuesto van a pagar. Impuesto a las ganancias, impuestos sobre las propiedades, etc. Pero si es que el impuesto de herencia genera un impedimento o algo que tal vez asuste a las personas para que no traigan su dinero acá, el gobierno americano no le interesa eso. Entonces existe esa posibilidad de utilizar una compañía offshore. Hoy por hoy las compañías offshore están bastante reguladas, ya no existen más compañías offshore con acciones al portador o en blanco, y reitero, el propósito de las compañías offshore no es para evitar que el gobierno americano conozca quién está atrás de las estructuras, no es para esconderse, es simplemente para no pagar el impuesto de herencia. ¿Y por qué no se paga el impuesto de herencia con una compañía offshore? Porque el impuesto de herencia no llega a alcanzar a las acciones de una compañía offshore, porque una compañía offshore por su propia definición es una compañía no americana. Y entonces, al ser no americana, las acciones de la compañía offshore no están sujetas al impuesto de herencia. Pero ya no se compra directamente utilizando una compañía offshore, porque les comenté que había como un cuarto impuesto, y me voy a saltear un poquito en la presentación, que es las retenciones que existen en el momento de la venta de una propiedad. Cuando el vendedor de un inmueble es una persona extranjera, ya sea una persona física o jurídica, como lo es una compañía offshore, en el momento de la venta hay una retención del 15% del precio de venta. Esa retención realmente no es un impuesto, yo lo tomé como un cuarto impuesto, pero realmente es una retención que el gobierno americano utiliza para asegurarse que el inversor extranjero pague el impuesto a las ganancias correspondiente. Es una manera que el gobierno utiliza para asegurarse de que el inversor se registre, obtenga un número impositivo, haga una declaración de impuestos y que pague el impuesto a las ganancias sobre la compra-venta de esa propiedad. Pero ¿por qué no queremos que les retengan el 15% del precio de venta? Bueno, primero porque queremos que dispongan del 100% del precio de venta, no del 85%. Y segundo porque queremos que ustedes hagan la declaración voluntariamente con su contador de confianza y que puedan explicarle a su contador todos los gastos que tuvieron con respecto a la inversión. Y el contador, dependiendo de qué tan conservador o no sea, va a utilizar tal vez muchos de esos gastos que ustedes le pasen para tratar de reducir la ganancia que tengan y de esa manera reducir el impuesto a las ganancias. Ese ejercicio es mucho mejor para ustedes que te retengan el 15% del precio de venta y que tengas que comprobarle al gobierno americano el por qué te tienen que devolver el 15% con una persona que no trabaja para ustedes y no podemos hablar con esa persona. Entonces, por esas razones, no recomendamos que se compre con una compañía offshore, ni tampoco a nombre personal, si sos extranjero, pero que se utilice una sociedad americana. Tal vez algunos de ustedes ya tienen experiencia comprando en Estados Unidos o conocen familiares o amigos que han comprado en Estados Unidos y tal vez les han contado que formaron una LLC o formaron una corporación y que utilizaron esas sociedades para comprar la propiedad. Tal vez no saben por qué, ustedes ahora por haber participado en este seminario le van a poder explicar. La razón por la cual los extranjeros compran con sociedades americanas es para evitar la retención del 15% del precio de venta, ni más ni menos. Es la única razón. Porque en ese momento el que vende es una sociedad americana que está registrada en Estados Unidos, que tiene un número impositivo en Estados Unidos, entonces en ese momento no hay una retención del 15% del precio de venta. Pero la sociedad americana en sí, por sí misma, no los protege del impuesto de herencia. Entonces, dependiendo del monto de la inversión, dependiendo cuántas personas integran la sociedad americana, en algunos casos también conviene formar la compañía offshore y que la compañía offshore sea la dueña de la sociedad americana. En otros casos,
pasó el monto de la inversión o tal vez la cantidad de integrantes del grupo familiar que integre esa sociedad, tal vez no es necesario constituir la compañía offshore, porque si cada una de las personas que integran la LLC tiene un mínimo no imponible de $60.000 y la suma de esos $60.000 por persona no excede el monto de la inversión, entonces no haría falta en ese caso una compañía offshore. Entonces, quedan dos impuestos por hablar, el impuesto a las ganancias y el impuesto de dividendos. Con respecto al tema de impuestos de dividendos, eso ocurre únicamente cuando es una corporación, la que es dueña del inmueble, una corporación americana, o una LLC tratada impositivamente como una corporación. Y es cuando se le hace distribuciones de dividendos de la corporación a los accionistas. En el tema de inversiones inmobiliarias, yo generalmente recomiendo de tratar de limitar y utilizar una corporación por cada propiedad y no agrupar propiedades dentro de una misma corporación, porque el código impositivo nos permite no pagar el impuesto de dividendos cuando se hace la última distribución de dividendos. Entonces, si la corporación lo único que tiene es una propiedad y se vende esa propiedad, podemos disolver la corporación, distribuir los dividendos sin tener que pagar el impuesto de dividendos. Si esa corporación tiene más de una propiedad y no se venden todas las propiedades en un mismo año fiscal, para no pagar el impuesto de dividendos hay que reinvertir ese dinero o mantenerlo en la cuenta de la corporación y no distribuir los dividendos. Y entonces, para no tener esa limitación o esa restricción en el momento de la venta, recomendamos no poner más de una propiedad dentro de una misma corporación. También hay una razón legal por la cual recomendamos no hacerlo, y eso tiene que ver con el tema de que las corporaciones y las LLCs, que son sociedades de responsabilidad limitada, los protegen a ustedes en el sentido que ustedes no son personalmente responsables por las obligaciones de estas sociedades. Pero estas sociedades responden con todo el patrimonio que tienen. Entonces, si nosotros ponemos varias propiedades en una corporación o varias propiedades dentro de una LLC y tenemos un problemita con una de las propiedades, estamos exponiendo todas las demás propiedades que pusimos dentro de esa misma estructura, en mi opinión, innecesariamente. Pero, habiendo dicho esto, les digo que no hay una estructura que les sirva a todos por igual. Entonces, lo que nosotros generalmente recomendamos es tener este tipo de consultas con nosotros, identificar realmente cuál es la razón por la inversión, si es para uso personal, si es el tema de renta, cuánto dinero se va a invertir, si es con hipoteca o no es con hipoteca, cuántos integrantes hay, y basado en eso nosotros le podemos recomendar la estructura que para nosotros es la mejor. Y tal vez si se están comprando propiedades que son de valores más bajos, tal vez también inclusive analizar el costo-beneficio y ver si realmente está ok poner más de una propiedad dentro de una misma corporación o una misma LLC. Por último, el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es el impuesto que no se va a poder evitar. Si me hacen caso con las estructuras que yo les estoy recomendando, 3 de los 4 impuestos se van a eliminar. Impuesto de herencia se va a eliminar. Impuestos de dividendos se va a eliminar. Retenciones en el momento de la venta se van a eliminar. El único que queda es el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, lo que les voy a recomendar es que sí contraten a un contador y que hagan declaraciones juradas de impuestos de esa corporación o LLC todos los años para poder preservar gastos que tengan. Porque tal vez hay ciertos gastos que ustedes ni se imaginan que se puedan descontar. Por ejemplo, viajes a Estados Unidos, alquileres de autos y otros gastos que tal vez el contador les puede decir que también los puede incorporar para castigar el rendimiento de la utilidad que tenga la corporación. Y esos son los 4 impuestos de los que le quería hablar. De vuelta, voy a estar disponible yo para contestar preguntas después de este webinar, y en caso que no alcance el tiempo, después se van a poder contactar conmigo a través de Sergio y de Victoria. Y Sergio acaba de terminar en 14 minutos. Daniel, perfecto. Muy buena presentación, Daniel. Hasta yo aprendí algo hoy y de verdad que yo aprendo algo todos los días, pero hoy aprendí algo nuevo. Te doy las gracias por esa gran presentación. Yo sé que tú normalmente haces eso en 1 hora y te lo vemos, Sergio, por el tipo de persona, te dijo en 15 minutos, pero bueno, aquí estamos. Ahora vamos a ver quién controla a Sergio, porque eso es una máquina de hablar. Sergio Chanteiro, háblame de bienes raíces, Sergio. Bueno, buenas tardes. Gracias, Daniel, por la presentación. La verdad que estaba buena. Para no aburrir, y después haremos preguntas. Yo tengo algunas preguntas para Daniel después, así que vamos a continuar con la presentación.
Importante. ¿Por qué Florida? Es decir, Estados Unidos es muy grande, estamos en una etapa de mucho crecimiento, pero Florida realmente está pasando por un momento único, un momento en el cual se está cambiando la ciudad y se está cambiando un poquito el tema de cómo se está distribuyendo la gente dentro de la ciudad y por qué. Primero, para puntos de extranjeros, es un lugar con mucho retorno en dólares y todos los extranjeros, y más que nada los sudamericanos, les encanta tener retornos en dólares. Tenemos una plusvalía altísima, las propiedades están subiendo porque está habiendo un cambio post pandemia de que tenemos mucha migración interna que no era normal para nosotros, y aparte las situaciones políticas de Sudamérica están haciendo que casi todos quieran también tener un piecito en el sur de Florida para hacer sus inversiones y proteger su capital. Así que algunos de los puntos son los que dicen en el cuadrito que estamos viendo: estabilidad económica, ventaja impositiva. ¿Por qué ventaja impositiva? Porque aquí no tenemos impuestos que otros estados tienen, y por eso está generando, entre otras cosas y entre otros motivos, mucha migración interna. Tenemos un montón de gente mudándose a la Florida por las ventajas impositivas, además de tener un montón de otros valores que ya vamos a ir hablando. El clima, el idioma, el crecimiento laboral y la financiación, que después estará hablando Gastón Schneider de Q Capital, de qué posibilidades tenemos de financiación. ¿Podemos pasar a la siguiente pantalla, Victoria? Como recién les contaba, no sé si se está viendo, yo no lo alcanzo a ver. Hay un montón de... No pasa la pantalla. ¿La están viendo ustedes? No, parece que se trabó la pantalla de ella, pero seguimos para adelante, Sergio. Bueno, estamos hablando de que los motivos por los cuales, es decir, hay un montón de empresas que se están mudando al sur de Florida, y eso está generando que no solamente las empresas ya tengan participación, que ya la tenían en Estados Unidos, pero que están radicándose aquí en el área. Eso genera que mucha gente se está mudando y genera necesidad de alquileres y necesidad de compras de bienes raíces. Para lo cual había una demanda muy grande para una oferta muy reducida. Esto está generando que no solo los valores de los alquileres estén aumentando sustancialmente los valores, sino también el valor de las propiedades. Esto genera que realmente es un muy buen momento para invertir. Los valores, hoy estamos en un seller market, es decir, el vendedor está un poco más marcando el ritmo y poniendo las condiciones, pero no deja de ser muy interesante pensando a futuro de los cambios que se vienen en los próximos años. El downtown de Miami está sufriendo una transformación impresionante con la cantidad de edificios que están viniendo, y hay mucha inversión pública y privada, para lo cual la pública están muchísimos proyectos al estilo de Waldorf Astoria, que va a ser la torre más alta con 100 pisos en el Bayside, enfrente sobre Biscayne, enfrente del Bayside de Miami, y eso está siendo como un antes y un después de lo que va a ser toda la ciudad. Bueno, ahí creo que volvió la pantalla. Tenemos realmente infinidad de eventos que están sucediendo y que van a suceder a partir de ahora en el sur de la Florida. Art Basel es uno de los eventos de arte más grandes, el tenis, tenemos la Casa de la Ópera, el polo en la playa, polo en Wellington, fútbol, el nuevo cambio que esto está marcando también una tendencia, lo que era el American Airlines, ahora es el FTX, marcando un poco hacia dónde va y qué cosas hay nuevas en el mercado. Viene la Fórmula 1, que es un evento impresionante a Miami, y todo esto, equitación, el Museo de Ciencia, todo esto está generando que Miami cada vez tenga más atractivo. Y yo siempre digo, como un chiste en mis presentaciones, que antiguamente la ciudad de Miami le decían la ciudad mármol, porque la gente antes venía al mar y al mall, y ahora yo creo que dejamos de ser la ciudad mármol y somos una ciudad que a nivel global nos estamos posicionando como las mejores ciudades del mundo. Tocando ya un poco los puntos específicos de nuestra presentación, quiero aclararles que somos una gran empresa inmobiliaria. Tenemos 8 oficinas en el sur de Florida y fuera de los más de 300 agentes que hay en la compañía, tenemos formado un equipo internacional con el cual estamos atendiendo a todos los clientes internacionales con sus necesidades, que no son las mismas que los clientes locales. Por ese motivo estamos en este día de hoy haciendo la presentación con Daniel Server, el estudio de abogados, que les explicó un poco cómo hacer para estructurarse, que para mí siempre es la raíz de cómo empezar
las inversiones fuera de los países donde estamos acostumbrados a invertir. Y después Gastón estará dándole las condiciones de cómo comprar apalancándose con las tasas más bajas de la historia de Estados Unidos, que es el gran momento para hacerlo. Tenemos infinidad de proyectos, infinidad de inversiones. Hacemos inversiones de menos de $300.000, arrancando los $150.000 con alquileres anuales, pero también tenemos mucha presencia en todo lo que es proyectos de preconstrucción, en los cuales también se puede fijar un precio al momento de reservar o al momento de ir a contrato y cerrar dentro de 3, 4 años y haciendo pagos escalonados que a muchos les conviene y les calza muy bien para hacer como un ahorro, fijando un precio hoy, no se les va a cambiar el valor y ya podemos ir reservando unidades de un proyecto que va a ser terminado en 3, 4, 5 años, dependiendo la envergadura del mismo. Como por ejemplo Aston Martin, que ya está en construcción, está casi muy cerquita del año próximo de empezar los cierres. Ariel Riser es un proyecto sobre la bahía de Biscayne con 2 torres alucinantes, con todas vistas al mar, 5 acres de terreno para que ustedes puedan disfrutar. Baccarat Residence está en el río de Miami, en la zona de Brickell, que es una de las zonas que más ha crecido en los últimos años. Casa Vela está justo un edificio pegado a la Casa de la Ópera. Tenemos St. Regis, que se acaba de lanzar hace 2 días atrás. Nosotros lo promocionamos hace 15 días atrás, como los primeros que promocionamos St. Regis, que va a estar en el área de Brickell, sobre la bahía también. Oaken Tower, que es un proyecto que había estado un poquito demorado y ahora se volvió a relanzar. Otra novedad, se acaba de lanzar la Torre Bentley, va a ser el mismo o muy parecido al sistema de la Torre Porsche, que uno puede acceder a su unidad entrando en su vehículo, en su carro, en su auto, depende cómo lo llamen en cada país, a su unidad. Si uno tiene un departamento en el piso 40, va a poder acceder con su auto hasta el piso 40 y hay unidades las que miran al agua con 4 parkings y las que miran al oeste con 3 parkings. Waldorf Astoria, que les nombré recién, una torre con 9 cubículos que están ubicados en forma desordenada, con cada cubículo es como un mini edificio con floor plans diferentes, dando esto una exclusividad impresionante para cada tipo de cubículo y cada tipo de unidad. Pero no solamente hacemos eso, que sería, digamos, la parte residencial y high-end en Miami, sino que también tenemos proyectos como Crosby, que son proyectos de alquiler de short-term rental, que está funcionando muy bien y hay mucha gente que está buscando este tipo de propiedades. Smart Brickell, Diesel en el área de Wynwood, que es un área nueva que está creciendo mucho. Tenemos la gente de Urbin que está lanzando 2 proyectos, uno en la 14 y Collins en Miami Beach, uno nuevo que está lanzando en Coconut Grove, y The Standard en Midtown, que también es un proyecto. El Standard es un hotel reconocido a nivel mundial con muy buenas estrategias de ventas y muy buena performance. Lo está lanzando Carlos Rosso, que era la mano derecha antiguamente de Jorge Pérez, y con mucha experiencia en el tema de desarrollos. Así que este es un poco un resumen sumamente rápido de todo lo que hacemos. Fuera de eso también hacemos propiedades de alquileres anuales, que como les decía, tenemos mucho material de valores de menos de $300.000 y con los cuales pueden comprar o en efectivo o también utilizando lo que después Gastón les va a contar de las líneas de crédito que tenemos para extranjeros. Todo esto, y no quiero hablar mucho del tema específico mío, porque el tema nuestro es muy fácil, solamente les digo, bien, no me acordaba de decir que también hacemos cosas en Orlando. Mucha gente viene acá y les gusta tener un lugar para estar cuando vienen de vacaciones a Disney o Orlando, y también pueden tener retorno de esas inversiones. Tenemos un proyecto que se llama The Flat, que es un condotel. Tenemos Terrace, que está en construcción al lado de otro proyecto que se llama The Grove, que ya hace unos años que está funcionando. Todo esto, después podemos hablarlo. Me gustaría, como dijo Daniel Server, 15 minutos, 20 es un tiempo limitado para hacer una presentación de todo lo que hacemos, así que estamos a disposición de las dudas que tengan. Quiero recordarles, o quiero avisarles, anunciar que vamos a estar viajando a Chile el día 28, 1, 2 y 3 de marzo. Vamos a estar en el W de Chile, de Santiago, haciendo presentaciones privadas, así que para aquellos que estén escuchando de Chile, vamos a estar allá. Y le podemos hacer, pueden ya hacer su cita para la reunión privada. Después iremos a Mendoza, para si hay alguien de Mendoza escuchando. Estaremos 3 días en Mendoza, y los días siguientes, es decir, estamos en Mendoza el 4, 5 y 6, y el 7, lunes, y después volvemos a Santiago y vamos a estar en el Mandarín Oriental 2 días, para si quedó alguno que se perdió las reuniones de los primeros días. Esa va a ser nuestra próxima visita. Si están escuchando de otros países, tenemos un calendario para todo el año, que vamos a estar recorriendo Perú, estaremos recorriendo México, obviamente Argentina también, y estaremos por Uruguay por ahora, quizás incorporemos algún otro país.
Así que creo que, en contra de todas las predicciones que decían que no iba a poder hablar en 15 minutos toda la presentación, estoy dentro de mi plazo. No sé, Gastón, si ya estás sin sonido, tendrías que conectar el sonido como para poder darte Yo le paso. dije ya a Sergio, pero Si no sé si no, está ahí o no. sigo. Hola, hola. Gastón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Gastón, ¿cómo te está? Bien, 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 bien. Ahora Yo me le hice a conecto, usted justo un co-host por si usted quería enseñar un screen. Puedes enseñar, yo le quito a Victoria, Victoria apaga el screen de ella y usted puede enseñar el suyo. Ahí estamos. Y entonces ahora, Gastón, si usted quisiera enseñar el screen suyo. Sí, me Déjame tendría make que sure dar. que tú estás como co-host y como que no, y puedes enseñar el screen tuyo. Y ahora vamos a oír de el hombre que camina con la mágica del dinero y da los mejores préstamos de todo el sur del mundo. Gastón Schneider de Q Capital va a darnos una presentación y Gastón es todo suyo. Así que enseña tu screen y para adelante. Sí, lo tengo coordinado con la oficina de Miami, pero no, aparentemente no lo tengo comunicado. Pero voy a hablar directamente así. ¿Me ven bien? Se te ve perfecto. Perfecto se te ve. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gastón Schneider, represento a Q Capital Group. Hacemos créditos hipotecarios para extranjeros. Nuestra especialidad aquí en Miami tenemos la licencia como banco hipotecario en Estados Unidos, en el estado de la Florida, en New York, en Texas y Colorado. Y el trámite para sacar un crédito hipotecario para un extranjero es sumamente sencillo. Mucha gente cree que si uno es argentino, colombiano, chileno, o de otro país, se va a hacer difícil, pero la respuesta es no, digamos. Acá los créditos hipotecarios para extranjero son bastante sencillos y rápidos, inclusive a veces más fáciles que créditos para americanos. Básicamente se puede prestar entre 50 hasta un 70% del valor de compra. El trámite demora entre 30 a 45 perdón, 30 a 45 días, y requiere básicamente 5 requisitos. Los 5 requisitos, que también se lo vamos a mandar a Sergio para que lo presente, son visa y pasaporte para ingresar a Estados Unidos, el número 1, un recibo de luz, teléfono o cable de su país de origen, luego una carta de contador con la certificación de ingresos, un estado de cuenta bancario, puede ser en su país o en Estados Unidos preferentemente, mostrando los fondos para realizar la transacción, y luego el contrato de compra también del inmueble. Esos serían los 5 requisitos que el banco exige. Entonces, visa y pasaporte, una referencia de un contador, los estados de cuenta bancario, el contrato y los fondos. Con esos requisitos se podría iniciar el proceso. Luego, el banco puede dar un crédito a título personal o un título corporativo, como habló Daniel Server, puede ser a nombre de una LLC o una corporación. También puede ser en varias estructuras. Si el cliente tiene una estructura americana que arriba es dueño de una estructura offshore de Panamá, etcétera, también puede ser una alternativa que se puede sacar créditos. Y el tema de las tasas, como habló brevemente Sergio, las tasas están en el punto más bajo históricamente, en el cual para un crédito americano ronda alrededor de 3.5 al 4%. ¿Qué quiere decir? Que cada $100,000, el crédito mensual sería alrededor de $450 por mes, que eso abarca capital más interés. Se paga con el sistema francés y se amortiza a 30 años. Hay tasas fijas de 3 años, de 5 años, de 7 años, alguna vez de 15 años y de 30 años. La clave es poder entender la situación del cliente, si está comprando una propiedad residencial para renta, una propiedad para vivir,
o segunda vivienda, o una propiedad comercial. También, como mencionó Sergio, hay propiedades de interés de los clientes comerciales, como puede ser un multifamily, una oficina, un warehouse, o puede ser un shopping center que tenga cash flow. Todo eso se puede financiar. Inclusive se pueden financiar también terrenos sin ningún tipo de cash flow, pero que el cliente posiblemente haga una construcción. También se puede financiar lo que se llama construction loan, que es la parte de construcción del terreno, o digamos de diferentes tipos de propiedades que quiera hacer el cliente. Hablamos de cómo es la estructura de la hipoteca. La hipoteca se realiza al inmueble, en la cual el garante es el cliente, pero la hipoteca sale a nombre de la LLC o SRL que se forma en americano, y el cliente es el que provee toda la información. Con los 5 requisitos, con la información de la LLC, ya podemos dar comienzo al proceso, que como hablamos demora más o menos de 30 a 45 días. El monto mínimo de una hipoteca es de $100.000 y el máximo hemos dado de 10 millones de dólares o más, así que sería bastante, digamos, hay un rango bastante grande en el cual se puede sacar hipotecas. Creemos que este es un momento, como también mencionó Sergio, bastante particular en Miami, donde hay mucha demanda de propiedades, el mercado está muy activo, hay unas tasas de interés bastante bajas, en las cuales posiblemente en el futuro vayan subiendo, así que sería un momento de frizar la tasa de 3, 5, 7 años en este momento y aprovechar la oportunidad de comprar en estos momentos. Brevemente, esa es la presentación, no quiero entrar en detalles, porque obviamente cada caso es un mundo, y bueno, lo dejo a Sergio si hay preguntas y respuestas, dejan en la parte final también para contestar, ¿no? Adelante. Sí, me gustaría, no veo ninguna pregunta, no sé, Victoria, por ahora, pero me gustaría hacerte una pregunta, Gastón, y gracias por hacer tan reducida a ambos, ¿no? A Daniel y a vos la presentación, para que no se aburra y la gente pueda tener la mayor información posible. Cuando hablaste del mínimo del préstamo, es decir, que $100.000 sería el mínimo, ¿y con qué porcentaje de down payment en ese caso? ¿Sería el 70-30 o en ese caso? Claro. Gastón, espérate. Yo no estoy escuchando, Gastón. Sí, porque te perdimos un momentico, Gastón. Interés baja, recomendamos financiar un 70% como máximo. Un 70% fuera un 70-30, Sergio, lo que se puede financiar. Okay. Perdónanos, Gastón, que te perdimos un momentico porque estamos en el mundo loco del internet y cada ratico perdemos un poquito el contacto ahí. Daniel, una pregunta para vos, porque mucha gente me la hace y sabés que la gente es un poco vergonzosa de hacer preguntas, pero yo ya perdí la vergüenza, entonces quiero hacer las preguntas que me hacen los demás. ¿Por qué no hablas un poquito de ese mito que hay de las compañías de Delaware, que mucha gente piensa que Delaware puede servir, no puede servir? ¿Para qué sirve y para qué no? Delaware es un estado en los Estados Unidos, es un estado que tiene leyes corporativas muy favorables, y la diferencia principal realmente de una LLC o una corporación de Delaware versus tal vez una corporación o LLC de la Florida es que inicialmente las sociedades de Delaware no reportan por internet quién son los gerentes o los managers de las sociedades. Entonces, hay un poquito más de privacidad o confidencialidad. Las sociedades de la Florida reportan por internet quién son los managers. En ninguno de los dos casos, ni la de Delaware ni de la Florida, reportan quién son los dueños, aunque uno voluntariamente puede agregar esa información si uno quisiese. Pero el tema con las sociedades de Delaware es que, o sea, se pueden utilizar sociedades de Delaware para comprar propiedades en la Florida y también en otros estados. Pero, por ejemplo, en la Florida, si uno va a comprar una propiedad para alquilarla, o sea, si no solamente para uso personal, entonces hay que domesticarlas a esas sociedades de Delaware o, como mínimo, registrarlas para que estén autorizadas a hacer negocios en la Florida. Entonces, cuando eso ocurre, esa privacidad se pierde.
Entonces, si es que un cliente está comprando una propiedad para uso personal y inicialmente no tiene intenciones de alquilarla, y el tema de la privacidad, confidencialidad es un tema importante para ese cliente, entonces le recomendamos una sociedad de Delaware. Si la va a alquilar, usamos una sociedad de la Florida, y de vuelta, si el tema de la privacidad es súper importante, podemos constituir una sociedad de Delaware que sea la manager de la sociedad de la Florida, y de esa manera preservar la confidencialidad de esa manera. Perfecto. Gastón, muchas gracias, Dani, súper claro. Gastón, ¿estás ahí? Una pregunta. Sí, sí, estoy acá. Hablaste de que las tasas son el sistema francés, que pueden ser a 30 años, pero que pueden ser fijas 3, 5 y 7. Y una de las dudas que siempre le genera a la gente o a los clientes cuando vienen es decir, ¿qué pasa si las tasas suben, y que seguramente van a subir? ¿Cómo se ajusta después? Es importante que expliques el ajuste ese del 2%, es decir, para que la gente no piense que dentro de 3 años la tasa va a ir al 20%. Sería bueno Claro. aclarar cómo es el sistema de ajuste, si lo hay, y cómo funciona, y cuánto es el máximo en la vida útil, y cuánto sería el máximo después de los 3, 5 o 7 años que puede ser fija. De acuerdo. Sí, es una buena pregunta. Luego de los 3 o 5 o 7 años, la tasa tiene lo que llama un cap, un techo de 2%. O sea, si la tasa, digamos, es 3,5 en el primer año de ajuste, y la tasa es fija por 5 años, en el año quinto al sexto puede ajustar como máximo 2%, pero no necesariamente tiene que ajustar. Tienen lo que se llama un margen, y un margen, generalmente el banco lo pone 2,5, 3 o 3,5, y se basa en la tasa LIBOR. Si la combinación de esos dos es más alta que la tasa original, sube la tasa, pero con un techo de 2% en el primer año de cambio, segundo o tercero, lo que fuese. Y en la vida del crédito, digamos, en los 30 años, no puede superar un 6%. Eso es generalmente la regla que tienen todos los bancos. Por general no supera eso, el techo de 2%, y la máximo de la vida del crédito del original, digamos, de 3,5 más 6 sería 9,5. Gracias, Perfecto. Gastón. Sergio, espérate un momentico, discúlpame, porque hay una pregunta que han preguntado ya dos gente. Dice, ¿tiene algún cargo en positivo la obtención Obtención. Obtención de de la crédito hipoteca? hipotecario. Sí. No, la respuesta es no. Digamos, son deducibles los intereses del crédito. Digamos, la persona saca una hipoteca, lo que paga mensualmente capital va a bajar el monto adeudado, y los intereses son 100% deducibles cuando hacen la presentación anual con el IRS o con el ente fiscal aquí. Entonces tiene un beneficio impositivo más que una carga. Perfecto. Gastón, Daniel, hay una pregunta para vos, ¿cómo se tramita básicamente una sociedad desde Argentina? Y lo podemos hacer extensivo a otros países, ¿no? Porque el sistema es similar. Sí. No hace falta que estén las personas físicamente presentes en Estados Unidos. Nosotros podemos manejar la constitución de las sociedades directamente todo a larga distancia. Le mandamos al cliente unos formularios que nos completan, lo puede mandar por email. Le pedimos cierta documentación que también lo puede mandar por email, y lo armamos de esa manera. La gran mayoría de nuestros clientes a los cuales les formamos sociedades no están presentes acá en Estados Unidos. Perfecto. Y esta es una pregunta para ambos. ¿Tiene que estar presente una persona para el cierre en el caso de compre con hipoteca? No, no necesariamente. Se puede hacer por firma en la oficina de Dani en Argentina, o si está en otra parte, digamos, del mundo, en Chile o en Uruguay, se puede hacer con un notario o una escribanía en ese país, y o en la embajada de Estados Unidos en ese país, pero si en la embajada está cerrada, entonces se puede hacer con un notario. Perfecto. Dijiste en el tema de terrenos de que también había financiación por terrenos. Como sabés, estamos trabajando con muchos que están construyendo, y sería bueno que expliques bajo qué términos y bajo qué tasas, que no dijimos todavía qué nivel de tasas estamos hablando en este momento.
Para los terrenos, ¿decís, Sergio? Para terrenos específicamente, sí. Claro, el tema de terrenos no lo toqué muy en detalle porque el tema de terrenos para extranjeros es un tema que no es bancarizable, entonces entra dentro de los créditos privados o bridge loans, que se habla aquí en inglés, y son tasas más altas. Generalmente empiezan con tasas, digamos, 7,5, 8, 8,5, depende de dónde está ubicada la propiedad, el monto, y los créditos de construcción también. Entonces, crédito de construcción y créditos de terreno son créditos más difíciles de obtener en la primera etapa. Si un cliente viene, es constructor, digamos, en Argentina y construyó 10 edificios, está bien, pero acá tiene que probar la primera vez que hace esa transacción con un crédito privado, y ya la segunda o la tercera se puede intentar hacer un crédito bancario. Perfecto. Y en el caso de multifamily, que tenga ya un ingreso real que está teniendo la propiedad, ¿consideran ese ingreso como para ayudar al inversionista a tramitar la hipoteca de una manera más fácil o más flexible? Claro, todas las propiedades que tienen cash flow, como son las multifamily o los triple nets o digamos los warehouse, si están alquilados, son oficinas o todo tipo de propiedades que generan ingresos, son fácilmente de obtener hipoteca. Digamos, se puede sacar una hipoteca comercial a 25 años con tasa de 3,75, 4% fijo a 5 años. Y el pago es, digamos, como dijimos, alrededor de $450 cada $100,000 que se pide. Gastón, una pregunta para ti, para las personas de edad, como yo y Sergio, ¿qué límites de términos de plazos existen? Por ejemplo, para una persona de 65 años. Sí, buena pregunta. Siempre digamos, yo entiendo que en los países, digamos, de Sudamérica, en Argentina, piden una póliza de vida por ese tema, si uno tiene una edad alta, pero aquí en Estados Unidos no la piden, no la exigen. Entonces, si la persona tiene 55, 60, 70, 80 años, puede sacar un crédito a 30 años, aunque sobrepase, digamos, la vida del borrower, porque la hipoteca sí seguramente pase a la familia o al estate que tenga esa persona. Se le saca el nombre de una sociedad, una LLC. Bueno, el LLC no muere, entonces continúa el crédito. Perfecto. Dani, una pregunta puntual que me hicieron el otro día, porque hay dos sistemas diferentes, lo que es comprar en preconstrucción a comprar una propiedad que ya está construida. Entonces, para las propiedades construidas, según tu asesoramiento, serían los pasos construir una compañía de acuerdo a cada estilo, cada persona, a ver si es una LLC o una Corp, pero en el tema de preconstrucción, ¿cómo funcionaría? Porque es algo que se va a escriturar dentro de 4 años o 5 años. ¿Cuál es tu recomendación para esto y si lo pueden hacer a título personal primero? Explícanos un poco cómo funciona en este escenario que es diferente a comprar una propiedad terminada. Sí, yo te diría que es bastante diferente el tema de comprar una propiedad en pozo o en preconstrucción a comprar una propiedad ya está construida y le estás comprando a alguien que no es un desarrollador inmobiliario. Y no solamente por el tema de cuándo el timing, ¿no? De cuándo hacer la sociedad. Primeramente, en los contratos de preconstrucción, en propiedad que está en construcción, uno le está comprando a un desarrollador, el comprador, especialmente se está comprando en un condominio, ¿no? El comprador tiene 15 días desde que firma el contrato inicial para rescindir o cancelar el contrato sin tener que dar ningún tipo de explicación y se le devuelve el 100% del depósito. Eso es una ventaja bastante importante, especialmente en lo que es el mercado del día de hoy, que es un mercado que los precios están moviendo muy rápidamente. Y yo generalmente mi recomendación a un cliente que está comprando en preconstrucción es que firmen el contrato que vos le presentes y que me lo traigan ya firmado. Y yo tengo esos 15 días para negociar los cambios que quiero hacer con el desarrollador, pero de esa manera ya ataron esa propiedad, esa unidad ya es de ellos, o sea, la tienen reservada, el developer no puede cancelar, solamente el comprador puede cancelar. Ahora, a la pregunta que vos me hacías, también lo que es una diferencia es que muchos de estos proyectos no van a estar listos instantáneamente, entonces se demoran un par de años. Entonces, para ahorrarle algo de dinero al cliente, no le hacemos formar las sociedades
en el momento que firman el contrato, el boleto de compra, sino de que le hacemos firmar el contrato a nombre personal y le agregamos en el documento que nosotros preparamos un derecho de poder asignar o transferir el contrato previo a la escritura a una sociedad que ellos formen. Y de esa manera es como que nos ahorramos un par de años de renovaciones y siempre estamos realmente buscando mejorar el rendimiento para el cliente y que no tenga gastos adicionales, ¿no? Entonces, esa tal vez es la diferencia principal del tema del timing, de cuándo hacer. Con un contrato que no es en preconstrucción, entonces ahí sí los tiempos corren mucho más rápido, entonces tenemos que salir a formar la sociedad casi inmediatamente, a pesar que el contrato tenga una cláusula de asignación. Perfecto, Claro. perfecto. Buena respuesta. Pero igual, de todas formas, que lo hemos hecho en algún caso, pero me gustaría que lo expliques o que lo confirmes, se puede hacer si alguien todavía no tiene, de los que están en la audiencia, no tienen la compañía, pero sí podrían comprar una propiedad hoy a título personal, porque podemos hacer el contrato que se le vamos a asignar a la compañía que va a crear con vos o con quien sea, y al momento del cierre hacemos el traspaso a nombre de la compañía. ¿Eso es correcto? Sí, lo mejor es que lo hagan conmigo, pero bueno, sí. Bueno, vos, la idea es que estés aquí, estamos con Gastón y vos, para que te estamos recomendando a toda la gente. Yo sabés que todos los cierres pasan por ahí, así que... Sí, ya sé. No, pero no, para contestarte, eso fue una broma, pero para contestarte ahora de manera seria, sí, obviamente. Los contratos que nosotros preparamos, que no son de developer, de desarrollador, siempre nos aseguramos que tengan una cláusula que les permitan asignar el contrato previo a la escritura a una sociedad. Entonces, es más, te diría, el 100% de los contratos que se firman, que no son en preconstrucción, lo firman a nombre personal y después lo asignamos previo a la escritura. La diferencia, que quise tal vez no me expresé bien previamente, es de que en un contrato de preconstrucción no nos apresuramos a constituir la sociedad. En un contrato que no es de preconstrucción, generalmente lo hacemos casi inmediatamente después de haber firmado el contrato o después de haber pasado el periodo de inspección que tiene, si es que el cliente decide avanzar con la operación, y ahí hacemos el traspaso del contrato a la sociedad. Sergio, tenemos unas cuantas preguntas aquí en el chat que quería preguntar, porque sé que tenemos el factor del tiempo, pero una de ellas es ¿cuánto es el costo de crear un LLC? Ok. Depende del estado donde uno esté constituyéndola, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estoy hablando del estado de la Florida, nosotros en el estudio cobramos $750 para constituir una LLC. Ahí está incorporado el costo, nuestros honorarios de asesoramiento y de constitución de la sociedad, y un libro que le damos con las acciones de la sociedad, y también le tramitamos por ese mismo precio el número impositivo, que es el número que necesitan para abrir una cuenta de banco y también que van a necesitar para el préstamo que hagan con Gastón. Entonces, eso es lo que cobramos por una sociedad Perfecto. Pero Perfecto. lo que podemos hacer es que para cada una de las personas que tengan consultas puntuales con respecto a sus estructuras, le podemos decir y mandar por escrito para que la puedan analizar previo a tomar cualquier tipo de decisión. Sí, igual fuera de eso, les digo a toda la audiencia que nos contactamos y podemos organizar un Zoom directo y personal, porque como dijo Dani, y es cierto, cada persona es un mundo diferente, y Gastón también lo dijo. Entonces, la estructura no es algo que para todos le va a servir de la misma forma, sino que se analiza en forma individual. Lo mismo acá el tema del préstamo con Gastón. Así que hay otra pregunta, creo, ¿no? Del tema... Sí, hay otra pregunta aquí, dice, ¿hay doble tributación para el impuesto a las ganancias entre Argentina y USA? No es un tema de doble tributación, simplemente de que en las inversiones inmobiliarias que hagan acá, van a tributar primero en Estados Unidos a la tasa que corresponda a tributar acá, y si el impuesto que tienen que pagar en Argentina es una tasa mayor, van a pagar la diferencia. O sea, por ejemplo, ¿no? Si acá tienen que pagar el 20% y en Argentina tienen que pagar el 35%, van a pagar el 20% acá y el 15% allá. Pero no se paga doble. Me gustaría hacer una aclaración, porque por ahí hay gente nueva que no tiene inversiones acá, y comentar que en el día a día, en la práctica de una inversión en la cual compran una propiedad y reciben una renta de la misma, en el día a día, en las declaraciones impositivas de los primeros años y por unos cuantos años,
no les va a dar a pagar impuestos. Cuando hablamos de impuestos, generalmente se refiere al momento de la venta. Siempre los impuestos están más que nada afectando al momento de la venta. Pero también hay algunas reglamentaciones que permiten, de alguna forma, diferir ese pago de impuestos, programándolo con anticipación a futuro, lo cual genera una condición de no pagar impuestos casi indefinidamente. ¿Puede ser así, Dani, o cómo definirlo de forma legal, que vos sos el experto? Sí, o sea, por suerte todavía tenemos un concepto en Estados Unidos que se llama un 1031 exchange, que habla del código, de la sección del código impositivo que hace referencia a esta transacción, que aplica a inversiones inmobiliarias, en el sentido de que si es que se vende una propiedad, que es una propiedad de inversión inmobiliaria, y el comprador contrata los servicios de un intermediador calificado para hacer este tipo de operaciones, que nosotros lo hacemos a través de mi estudio. Entonces lo que sucede es que el 100% del dinero de la venta de la propiedad se le deposita al intermediador, o sea, el vendedor no toca nada de esa plata, ni tampoco yo. Y después el vendedor tiene 45 días desde la fecha de la escritura de la venta de la propiedad para presentarle al intermediador una lista de posibles propiedades reemplazantes que va a comprar. Y después tiene un total de 180 días desde la fecha de la escritura de la venta de la propiedad para escriturar una o más de una de esas propiedades. Si en ese ejercicio ni en ese periodo de tiempo esa persona utiliza el 100% del dinero que el intermediador recibió de la venta de la propiedad, entonces se difiere en un 100% el pago de impuestos. No tiene que pagar ningún impuesto hasta el próximo evento que genere utilidades, ya sea la venta de la propiedad o lo que sea. Ese es una herramienta que tenemos que es muy interesante y que lo usamos con cierta frecuencia, ¿no? También evaluamos caso por caso y le avisamos al cliente si tal vez si conviene o no conviene, dado el momento y lo que estaría pagando de impuestos, pero existe esa posibilidad de diferir inclusive la totalidad del impuesto a las ganancias. Gracias, Daniel. Nos quedan dos preguntitas más con el tiempito. Déjame hacerle una a Gastón y después vamos con las preguntas. Bueno, esta es de Gastón. La que iba a hacer ahora es de Gastón. Sí. Dale. Gastón, ¿cuáles son los gastos o costos de cierre para el crédito y pagos contemplados? Contados. Sí, ok. El tema de gasto de cierre está relacionado con el precio de compra. Generalmente los gastos de cierre tienen 3, 4, a veces 5 categorías, dependiendo si es una compra regular o una compra con desarrollador, un developer. Los gastos son los gastos, digamos, si ya saca una hipoteca, gastos bancarios, la categoría de gastos bancarios, categoría de casa de título y abogado, como podría ser el Dani Server, y también está el tema de los impuestos a la propiedad, que se hace un prepago, y también tenemos el tema de los seguros de la propiedad, y los impuestos del gobierno, o sea, del condado de Miami-Dade, si compra de Miami, del estampillado de la hipoteca. Generalmente cuando uno saca una hipoteca, los gastos de cierre propiamente dicho con hipotecas son entre 3, 4, a veces 5%, depende del monto, y a eso se le suma si es un constructor que a veces tiene un developer fee que es de 1,75 que va por arriba de ese monto. Pero tiene que ser el rango de eso de 3, 4% en promedio. Luego, si lo pagan en efectivo, generalmente la regla es entre 0,75 y 1 punto. Sí, ¿puedo agregar algo a esa pregunta, a esa respuesta? Creo que las personas en Latinoamérica que nos estén escuchando, que han tenido experiencia comprando y vendiendo propiedades en sus respectivos países, van a estar gratamente asombrados que los costos de las escrituras son bastante más bajos en Estados Unidos a lo que están acostumbrados en sus países. Primeramente, como un comprador de una propiedad, ahora no estoy hablando del tema de desarrollador, pero entre particulares, primero no paga comisiones. Y generalmente es el vendedor el que paga las comisiones y el que paga
los gastos de traspaso de título y ese tipo de cosas. Entonces, lo que nosotros hacemos es, previo a que el cliente nos contrate, basado en el contrato que ha firmado, le preparamos un borrador de lo que vendría a ser la liquidación, con todos los gastos que va a tener en la escritura, para que pueda tomar una determinación si va a querer escriturar o no. Obviamente que si hay un préstamo también podemos incorporar en esa liquidación estimados, basados en nuestra experiencia, otra vez cierta documentación que nos entregue Q Capital, de cuáles serían los gastos de la escrituración, para que también el cliente tenga una idea bastante cercana a lo que va a hacer y pueda avanzar tranquilo, sin sorpresas. Gracias, Daniel, y gracias, Gastón. Sergio, veo que hay otra pregunta acá, y tenía otra pregunta de alguien que es una pregunta un poquito complicada, porque dice que tienes algunos seguros a los inversionistas extranjeros por si el proyecto no cumple con los compromisos por emplear fecha de entrega. Yo sé que eso es una pregunta bien difícil, un poquito tricky, como dicen en los Estados Unidos, pero no sé si Sergio o Daniel quiere contestar esa. Yo puedo contestarla si quieren. O sea, me imagino que la pregunta, si entendí correctamente, es en proyectos de preconstrucción. O sea, ¿qué tipo de garantías tiene un comprador que compra para asegurarse que el proyecto va a terminar en tiempo y forma y que le van a entregar todo lo que le prometieron, ¿no? Más o menos esa. Más o menos, sí. Primeramente, de que entiendan de que en los contratos de preconstrucción, el primer 10% que se hace de depósito queda en caución. El desarrollador no puede utilizar el primer 10% de depósito sin que ponga ciertas garantías o fianzas atrás del Estado. Todos los depósitos que excedan el primer 10%, el desarrollador puede utilizarlos, pero única y exclusivamente para gastos fijos de obra, no para pagar honorarios o gastos reales de obra. Pero tal vez la mejor respuesta a esa pregunta es de que, por suerte, la gran mayoría de los constructores acá construyen con préstamos de construcción. Y creo que tal vez la garantía más fuerte que tiene un comprador es el mismo banco que da el préstamo de construcción. Porque el banco que da el préstamo de construcción prácticamente le exige al desarrollador tener un porcentaje muy alto de las unidades vendidas para poder fondear el préstamo de construcción y empezar la obra. Eso realmente lo protege al comprador, porque si, por ejemplo, el banco le exige 75% o 80% de las unidades, ya saben que tienen los compradores y el dinero para avanzar y lo van a terminar. Yo vengo ejerciendo abogacía hace muchos años, más de 26 años, y en la crisis, por ejemplo, del 2008-2009, donde yo representé a muchos developers, con toda la crisis hipotecaria y bancaria y demás, y de real estate, les puedo decir que en todos los proyectos que los compradores compraron, por lo que yo estuve involucrado, los compradores recibieron lo que se les prometió. En algunos casos, lamentablemente, el banco tuvo que intervenir y terminar el proyecto. Eso fue en la minoría de los casos, pero en la gran mayoría de los casos, el developer termina el proyecto y lo entrega. Después hay temas de que hay leyes que protegen a los compradores, si hubieron falsas promesas o si tal vez la terminación de la calidad no es buena, pero se puede hacer un juicio, el consorcio puede hacer un juicio al desarrollador y cobrarle honorarios también de sus abogados y demás. Muchas leyes que protegen realmente al comprador de ese tipo de producto. Sí, me gustaría agregar un puntito, ya que me habías dicho que quería responder. Que agregando lo que dice Daniel de la crisis de 2008, en la cual él participó y sigue participando con muchos desarrolladores, el sistema de pago también, fuera de lo que es el construction loan, el sistema de pago de ese momento era totalmente diferente. Los compradores hacían un 20% en total de esa compra y actualmente se está manejando con alrededor del 50%. Así que yo creo que la situación ha cambiado y por lo general, en el caso personal nuestro como compañía inmobiliaria, siempre tratamos siempre vendemos propiedades de constructores serios que tienen una trayectoria y que han terminado todos sus proyectos a pesar de las situaciones y de las crisis. Así que creo que esa también es un poco la garantía que tienen todos. Me gustaría hacer una pregunta a Gastón, porque veo que en los participantes hay mucha gente que ya tiene departamentos en Estados Unidos, particularmente en el sur de Florida, y muchas veces me dicen, ¿qué puedo hacer con ese departamento que compré hace 10, 15 años y no debo nada? ¿Puedo sacar plata de ese departamento para seguir creciendo en mis inversiones? Es
práctico, Claro. sirve, no sirve. Entonces, contanos un poco qué tan difícil es hacer eso de alguien que ya tiene propiedades acá y que quiere seguir avanzando en sus inversiones en Estados Unidos sin sacar plata del bolsillo. Perfecto. Es una buena pregunta. No lo tocamos en la presentación porque hablamos más de la compra, pero hay hipotecas que se llaman refinanciación cash out o refinanciación rate and term para bajar la tasa de interés. Entonces, por ejemplo, como estás hablando, Sergio, si un cliente ya tiene una propiedad, perfecto, que la compró hace 1 año, 2, 3 o 10, y el valor actual del mercado lo puede haber comprado en 300, pero hoy vale 500, el banco le puede prestar hasta un 70%. O sea, al revés, no está comprando, sino está hipotecando ya el inmueble y el banco le da un crédito basado en esa propiedad y le da un wire, un cheque del 70% del valor actual de la propiedad con los mismos términos y condiciones que hablamos en la presentación. Y después está el otro tema de si uno tiene una propiedad pero tiene una tasa de interés alta, se puede hacer una refinanciación para bajar la tasa de interés que actualmente, como hablamos, arranca en 3,5%. Entonces, si en el pasado pagó 4 para arriba, digamos, tiene sentido refinanciarla en este momento. Bueno, Gracias. y una pregunta común que viene siempre después de esta pregunta es, ¿el dinero que reciben de ese cash out que están haciendo esa propiedad, tienen que usarlo en algo específico, en reinvertir en bienes raíces, o lo pueden usar para cualquier otro destino sin importar cuál es el mismo? Exclusivamente se la tiene que dar a Sergio, dice el banco. Me Eso iba a decir yo. encantó tu respuesta, buenísimo. Eso es lo que yo siempre digo. Pero no, pero la verdad es que lo pueden utilizar para cualquier cosa, ¿no es cierto? Sí, digamos, lo pueden llevar La idea es que la utilicen en real estate, así participás vos, participa Daniel con el cierre. No, es correcto. Estamos todos involucrados en esa transacción. Básicamente el banco le da un wire al dueño de la propiedad, que generalmente es una LLC, una sociedad, y el cliente recibe esa transferencia y hace lo que quiere. Se lo puede llevar a su país de origen, lo puede invertir acá en otra propiedad, puede comprarse un auto, un barco, o puede dejarlo ahí en el banco. No exige ningún tipo de inversión específica. Perfecto. Eduardo, ¿hay más preguntas? No, en este momento no hay más nada. Y entonces yo creo que llegamos a la hora y pico. Y entonces vamos a dejar un poquito para la próxima. Sí, por supuesto. Porque le voy a decir que ya yo llevo 40 años en bienes raíces, en ventas de casas y edificios. Y de verdad que el grupo de profesionales que estoy viendo aquí en esta pantalla es espectacular. Y le quiero dar tantas las gracias a Daniel y a Gastón y a Sergio por estar aquí hoy con nosotros y dar su de gratis a nosotros nos va a costar unos vinos y unas comidas, pero bueno, de gratis darle toda esta información al público que normalmente el público tiene que pagar para recibir. Le doy las gracias a ustedes del fondo de mi corazón por darle eso al público. Y Sergio, te doy a ti la última palabra porque usted es el hombre de las palabras, así que vamos a terminarlo con Sergio Ochanteiro. Bueno, muchas gracias. No, quería más que decir algo, quería agradecer a Gastón, a Daniel, bueno, a tu participación también, Eddie, como siempre, a todo el equipo internacional que sé que hoy comenzó con este webinar para ir viendo cómo vamos a atender a todo este público internacional juntos. Pero decirles primero que tanto Daniel, Gastón y la oficina nuestra de Aventura, estamos en un radio de 100 metros, es decir, que cuando vengan a Miami, primero que estamos muy cerquita de la Aventura Mall, que todo el mundo conoce. Es decir, pueden venir a visitarme a mí, a Daniel y a Gastón en el mismo día y con un término de caminando pueden ir a llegar a cualquiera de nuestras oficinas. Segundo, que Daniel tiene presencia en Argentina también. Gastón tiene presencia en muchos países como Argentina, Chile, Colombia, México, no sé dónde más. Sé que tenés mucha presencia a nivel internacional y hoy tuvimos audiencia de varios países. Y tercero, que esto que hacemos hoy a nivel webinar, me encanta hacerlo a nivel personal. Daniel tiene, no sé si la virtud o la desgracia de tener que aguantarme a mí varias veces por semana en presentaciones que hacemos a los clientes, explicándole un poco todo esto que hicimos muy reducido hoy. Gastón lo mismo, así que nada más que agradecerles y que al público en general que nos contacten. Esto es parte de lo que hacemos. Nosotros nos dedicamos al bienes raíces, a vender propiedades, pero creo que marca un poco la diferencia nuestro con otros competidores que tratamos de llevar todo esto que creo que es parte importantísima
del primer paso que tienen que dar a cabo, el segundo o el tercero, porque por más que tengan una compañía, ya hayan comprado, nunca está de más tener el consejo, el asesoramiento de un profesional como Daniel Server o un profesional como Gastón de Q Capital, con mucha gente atrás de cada uno de ellos. Así que nada, darles las gracias. No sé si quieren cerrar con alguna palabra, Daniel, Gastón. Les agradezco enormemente. Gracias. Gastón. Y Victoria, que no hablamos de ella, pero Victoria, que es la mente atrás de todo esto y la que prepara todo. Gracias, Victoria, por todo su esfuerzo. Hasta la próxima, nos vemos pronto. Vamos a tratar de hacer esto más a menudo. Gracias por todas las palabras lindas que nos están diciendo. A la gente le encantó la presentación. Dice que muy clara y muy amable todo el mundo. Así que Dios los bendiga a todos, que tengan un buen weekend y nos vemos pronto. Gracias, saludos a todos. Saludos. Gracias, Argentina, muchas gracias Caracas. por participar a todos. Chao, Esperamos gracias. los comentarios. Los queremos a todos.